Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Sean bienvenidos a este canal. Les saluda Gus Walker compartiendo video demostrativo en el cual voy a presentar un equipo radio grabador en formato cassette fabricado por General Electric. El modelo correcto de este equipo es 3-5264 letra A, el cual, de acuerdo al sitio por internet Radio Museum, tentativamente correspondería al año de 1995, es decir, ya próximamente 2000 año 2025, ya va a cumplir sus primeros 30 años, no parece, 30 años de haberse fabricado. Y bueno, pues en términos generales, la verdad, el radio cassette está muy bien, estéticamente, físicamente se ve bien para sus años. En este momento ya fue sometido a limpieza que, pues bueno, a decir verdad, no ocupaba gran cosa, estaba bien conservado, solamente polvo de el tiempo que estuvo en abandono. Y pues bueno, en términos generales está muy bien. Trae su cable de alimentación de corriente alterna, también funciona con pilas y lo más curioso que todavía trae su antena, vean. Esta es la antena original, ahí lo pueden ver, el tip de la antena. Se extiende mucho más, sí es muy larga la antena, pero esto es más o menos un ejemplo. Ya en las fotos de la publicación lo verán, cómo es que luce ya pues extendida la antena, pero sí está entera, ¿ok? Una característica de este equipo es que, bueno, podemos grabar desde la radio hacia el cassette y también hacer grabaciones de viva voz gracias a un micrófono incorporado que está en esta zona. Entonces nos va a servir como grabadora de voz. También vamos a poder, como dije, grabar estaciones, música desde la radio al cassette, como reproductor de cassettes y pues simplemente para estar escuchando la radio en ambas bandas, ok. El sintonizador es análogo y pues el resto de sus funciones mecánicas, como por ejemplo los controles del cassette que está aquí, ok. Les recuerdo, para los que no saben, para poder grabar hay que tener un cassette insertado, que sea cassette para grabar. De esa manera ya baja el botón de rec, ok. Todos los botones bajan menos el de rec si es que no tiene un cassette instalado, ok. En esta parte tenemos un selector de función. En este caso, en la posición de tape sería radio apagado, y lo mueves hacia el centro y ya sería banda AM, y toda la izquierda, toda la derecha, perdón, sería banda FM. Ok, vamos a mostrarlo así en la parte superior. Ok, y ahí está lo que les decía, los controles de la casetera y pues el selector cassette, banda AM, FM, control de volumen. Esta es la rejilla y un pequeño orificio para el micrófono y la antena. Okay. Asimismo tiene su manija para transportarlo, la cual está muy bien todavía. La expulsión la hace bruscamente, ahí lo pueden ver. Okay. Y la compuerta del cassette, lo que me gusta es que es semi translúcido, está un poquito así como que ahumado. Okay. Vamos a sostenerlo un poquito aquí, mira, ahí más o menos para que se den una idea. Casi se puede ver al interior. Okay. Está un poquito difuso, pero así es el diseño. Okay. Y como les dije, el sintonizador de bandas es análogo, entonces vamos a navegar aquí entre los cuadrantes. Vamos a hacer un acercamiento, mira, allá está el puntero, que es en color verde también. Ya vas a poder ir navegando. La bocina, el altavoz que tiene este dispositivo siempre sí es grande, como pueden ver, sí está siempre grandecito. Más sin embargo, pues bueno, hay equipos que suenan mucho mejor. Igual sería cuestión de revisar el diámetro de la bocina. Y pues bueno, si la persona quiere, pues podría reemplazarle esa bocina por otra de mejor calidad. Sería interesante ver ese cambio. Ok. A grandes rasgos, este dispositivo, lo que le hacía falta era limpiar el cabezal, pero con un limpiador especial, porque tenía una especie como de
No era exactamente como una costra, pero tenía adherido algo al cabezal, lo cual impedía que pudiera proporcionar o brindar la calidad de audio al momento de leer los cassettes. Entonces, al principio, antes de este video, se escuchaba demasiado sordo el sonido del formato cassette, y ya ahorita ya se escucha ya una calidad buena. No podemos decir que es calidad óptima o excelente, sino que entre buena a muy buena, más o menos, ¿ok? El control de volumen, ¿ok? Que a decir verdad, este control de volumen sí se escucha bien, pero para el formato cassette es como que ya llegando a la mitad ya se empieza a escuchar mejor todavía, y si le das a 3/4 partes ya se va a escuchar ya notable el cassette, ¿ok? Para lo que es la radio AM, FM, ahí sí va a ser sensible en los primeros niveles de volumen, ¿ok? Y qué más, tiene función de auto stop, es decir, cuando estamos escuchando un cassette, está reproduciendo un cassette, se termina, solito se autodetiene. O igual, si es que está rebobinando, se supone que también debería de parar la cinta ya cuando llega a su fin, ¿ok? Por este lado, no lo mencioné, esta perilla que tiene aquí enseguida es para sintonizar en los cuadrantes. Y bueno, una cosa que me hubiera gustado que tuviera es salida para audífonos, lo cual aparentemente no tiene salida para audífonos, pero el resto del mueble, el equipo está muy bien. Otra cuestión que está faltando es la tapa de las pilas. Más sin embargo, el compartimento de las pilas, las espirales están en óptima condición, está muy limpio, está muy bien. Y nos dice que utiliza 4 pilas tamaño C, ok. Esas son la medida de las pilas, 4 pilas tamaño C en esta zona. Este compartimento es para guardar el cable, pero como les digo, lamentablemente no tenemos lo que es la tapa de pilas, ok. Y pues ahí ven la antena, que es la original, ok. Vamos a hacerlo entonces todas las pruebas utilizando corriente alterna, ok. Bueno, entonces es un radiograbador bastante sencillo, muy básico, y son de los radios que casi la mayoría de personas les gusta, que solamente conectarlo, encenderlo, sintonizar, controlar el volumen y listo, ¿ok? Y en algunos casos, pues si quieres escuchar un cassette a un nivel pues normal, un nivel bueno para uno mismo, pues ya, ¿ok? Pero por ejemplo, si quieres como que hacer una mega fiesta con este radio que suene bastante duro, pues no lo recomiendo para eso. Para ese caso hay otros equipos como las radiograbadoras Sony, y hay otras marcas de radiograbadoras que sí pueden llenar esa cantidad en cierto tipo, o más bien en cierto tamaño de espacios, de habitaciones, ¿ok? Bueno, entonces vamos a hacer la prueba de reproducción con cintas normales. Tenemos esta cinta aquí, ok. Bueno, antes de pasar a la cinta, vamos a hacer un recorrido lo que es la radio, ok. Ahorita está toda la radio apagado, volumen al mínimo. Vamos a empezar con AM. Aquí ya lo encendimos en AM. Vamos a sacar la antena también, la vamos a sacar al máximo, aunque no se va a alcanzar a ver, pero pues sí está, ahí está toda extendida. ¿Otra pregunta? Take care of football, and you obviously Llega al otro extremo.
and all the rappers in the top 10. Allá en Dominicana, el año que termina. Ok, vamos a ir con la banda FM. Que pase otro día y no te vea. Fruta que me embriaga, que se llega. Hemos tenido temor, amén, y máximo. Estás aquí, María del Pilar, subiendo. Ok, ahí lo pagamos. Ok, pudimos escuchar algunas estaciones en ambas bandas, en FM, AM, y al final pues ya regresamos al AM, ok. Depende mucho la zona en la cual se encuentre el radio. Entonces ahorita, por ejemplo, en este punto de la habitación pues es lo que alcanza a detectar la radio. Entonces ya vimos que efectivamente el sintonizador pues sí está funcionando. Ok, lo vamos a dejar en clásicas de todos los tiempos. Directo al corazón. XEAZ. Ok, ahorita vamos a grabar parte de esa estación al cassette, ok. Vamos primero a la reproducción de esta cinta. El sentido en el cual avanza la cinta es de derecha a izquierda. Incluso aquí tiene una pequeña imagen, te menciona cómo debes insertar el cassette, el cual debe ir con esta parte, toda esta parte hacia arriba. Algunos radios va hacia abajo, otros hacia arriba, pero en este caso te advierte que va hacia arriba. Y el sentido de giro que acabo de mencionar. Ok, entonces vamos a abrirlo. Ok. La compuerta es puro acrílico, semitraslúcido. Ahí está. Es la parte que tiene algo aquí mi cassette. Siempre me hace eso en otros equipos y hoy casualmente se quedó. Ok, vamos a regresarlo un poquito. A ver. Ahí está. Ahí pudimos escuchar ciertas partes de este cassette que están así como que un poquito dañadas o sucias, mordidas, etcétera. Casi no se va a notar mucho aquí en cámara, pero sí tiene unas partes que están así como, mira, ahí por ejemplo aquí al centro, ahí está como que así doblado, tiene un doblez así bien feo, ok, tiene partes así que
Qué bueno. Vamos a probar con otro cassette que es del tipo 1 también. Ok, esta música. Ahí está. Pausa. Aquí estamos a la mitad del volumen. Aquí es 3/4 partes. Ok, vamos a regresarlo más. Este equipo hay que recalcar y resaltar que nunca ha sido reparado y tiene sus bandas 100% originales. Ok, esa es una de las cosas que me llamó la atención de un equipo así, porque la mayoría de casos ya tiene sus bandas derretidas, no las tiene, están flojas, agrietadas. En el caso de que estén derretidas es el peor de los casos porque tienes que limpiar las poleas y ese es una tarea bastante minuciosa, sucia, y hay que utilizar un solvente como el thinner para poder pues dejarlo lo más limpio posible. Entonces ese es uno de los peores casos que no les recomiendo que suceda, porque sí se van a llevar una buena entretenida. Entonces en este caso, con este modelo tiene sus bandas originales. ¿Cómo lo sé? Bueno, porque al reproducir un cassette me doy cuenta que toda la música la reproduce con cero vibración, la reproduce a la velocidad adecuada, todo, nivel adecuado, tono, todo. Entonces cuando en algún otro equipo empieza la música ya a reproducir lento o muy rápido, o tiene vibración, o a veces se oye que la música avanza y de repente se detiene, ahí ya tiene problemas de banda. Pero en este caso todo está en orden en ese aspecto. ¿Okay? Lo único que sí yo pienso que posiblemente requiera de un reemplazo del altavoz, porque en algunas partes de la música sí se escucha como que retumba. Okay, yo creo que sí lo percibieron hace unos instantes con esa música, porque sí se escucha un poquito como que retumba. En algunas canciones no retumba tanto, pero pues ya 1995 a 2025 ya son 30 años, entonces pues yo creo que ya ese altavoz ya está, si no es que tal vez tenga roto alguna parte del cono, a lo mejor ya necesita pues un reemplazo. Entonces con un altavoz que sea de la medida va a quedar muy bien. ¿Okay? Que sea de la medida del diámetro y sobre todo la altura, ¿no? La profundidad. Entonces ya con eso va a quedar muy bien. Vamos a escuchar entonces otra parte.
más. Ahorita el volumen que estamos utilizando es como a 3/4 partes de su capacidad. Si lo ponemos a la mitad, se escucha bajito, no muy fuerte, ok. Entonces aquí 3/4 partes como que ya se escucha más fuerte, ok. Vamos a tocarlo del otro lado. Adelantamos. Además tiene muy buena velocidad para rebobinar, tanto hacia adelante para atrás. Se escucha que tiene muy buena velocidad. Aquí por ejemplo en esta canción, aquí se nota más todavía el retumbe que tiene, como que retumba mucho, entonces si le damos mucho volumen pues va a terminar haciendo un estruendo, entonces le podemos quitar un poquito de volumen. Aún así se escucha el estruendo. Vamos a regresarlo. Más todavía. Otra vez adelantamos. Ahí se dan cuenta que sí está adelantando, retrasando bien. Reproduce muy buena velocidad, su tono, todo está bien. Solamente esa cuestión que el altavoz, siento yo que no le ayuda mucho al altavoz. Okay, vamos a hacer entonces pruebas de grabación. Entonces vamos a utilizar este cassette, ya está todo rebobinado. Okay. Y vamos a ir a la estación de radio. No, no estoy de acuerdo con usted. A ver. Ok, vamos a grabar esa programación. Un solo toque a rec, ya tenemos el cassette y va a comenzar a grabar. Le hice mucho el intento. ¿Cuál y es? me dijeron que yo no existía. Que es un tema con que no existe en el Eso fue padrón. una cosa. Sí, es que... Me dirigí a México. México me... Ok, vamos a escuchar a ver qué tal quedó.
bueno, por lo visto no hace autostop cuando está adelantando, regresando. Ya ahorita vamos a hacer la prueba de playback para ver que lo cumpla cuando está en playback. Ok, vamos a escuchar cómo quedó esa grabación, la grabación de la radio. Y aquí en Tijuana y en el SAR le hice mucho el intento. Y me dijeron que yo no existía. Que es un tema con que no existe en el Eso padrón. fue una cosa. Sí, es que... Me dirigí a México. Ok, ahí sí registró la grabación de manera correcta. Ok, para poder que se detenga cuando estás adelantando, regresando, hay que hacerlo manualmente, ya que por sí solo no lo hace. Vamos a hacer la prueba del playback. A ver, la prueba del playback, autostop. Regresamos un poquito. Damos playback. Cuando está en playback, si se acaba la cinta, por sí solo debe de autodetenerse. Ahí está. Ok. Pero por ejemplo, si rebobinamos. Ah, ok, ahí sí lo hizo. Tal vez le faltaba más, recorrer un poquito más. Ok, vamos a hacer otra grabación. Ahora vamos a hacer una grabación de viva voz. Aquí más o menos una distancia de 30-40 centímetros con respecto al micrófono. Ok, botón de record. Volumen a la mitad. Ok, 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba 3, 2, 3, 2, 1 en equipo General Electric, radio casetera, radio grabador, distancia aproximada 30-40 centímetros con respecto del micrófono, nivel de conversación normal, relajado, 3, 2, 3, 2, 1, finalizando ahora. Regresamos. Ok, ahí sí lo tengo que ayudar. Escuchemos a ver qué tal quedó. 3, 2, 3, 2, 1, grabación de prueba 3, 2, 3, 2, 1 en equipo General Electric, radio casetera, radio grabador, distancia aproximada 30-40 centímetros con respecto del micrófono, nivel de conversación normal, relajado, 3, 2, 3, 2, 1, finalizando ahora. Ok, muy bien. Ok, ahí está. Entonces ya vimos que también puede grabar de viva voz a través de su micrófono de entrada y también de la radio hacia el cassette. Ok. Vamos a hacer una pequeña muestra aquí con un cassette. Este cassette es del tipo 2. Óxido de cromo. Vamos a reproducir un poquito nomás por cuestiones de copyright. Okay. Ok, ahí está. En la descripción del video vamos a dejar un enlace directo vía Instagram para que puedan escuchar precisamente esa música que acabamos de reproducir, contenida en esa cinta que es del tipo 2. Va a ser un video aproximadamente de 1 minuto y medio, entonces ahí se pueden dar cuenta cómo es que se escucha ese tipo de cintas en este dispositivo. ¿Ok? Bueno, entonces pues prácticamente eso es en este equipo. No es así como que tenga, es de uso básico, tiene funciones básicas y a pesar de que ya va a cumplir sus 30 años, todavía pues sigue funcionando. Lo único que se le tuvo que hacer fue alinear un poco el cabezal, ok, y para eso, y darle limpieza al cabezal. Para eso se tuvo que remover aquí la compuerta. Es fácil de removerla, tiene unos como ganchitos a los lados. Presionas un poco un extremo y el otro, sale muy fácil. Y pues de esa forma ya puedes limpiar mejor lo que es el cabezal, que está en la parte superior por acá adentro. Ok,
Ese cabezal tenía pues una especie como de mancha, no sé si haya sido como de óxido o sería alguna cinta, algún pedazo de cinta magnética muy vieja que tenía pegado por ahí, pero el chiste es de que sí se limpió y el cabezal se alineó. Tiene un tornillo por aquí, tiene como una cavidad, mira, desde ahí se ve esta especie como de cavidad, ese hoyito que se ve aquí. Entonces ahí se introduce un desarmador y por allá al fondo se alcanza a asomar un poco el cabezal, esto que se ve aquí, cabezal pletina. Entonces ese cabezal va alineado, debe de ir de cierta forma alineado. Entonces si no está perfectamente alineado, si está un poquito curvo, ok, así que no esté en la posición paralelo a la cinta, entonces va a causar que el sonido se escuche sordo, que era lo que pasaba con este equipo. Se escuchaba sordo el equipo y con el pedazo que tenía adherido a la pletina, pues más sordo todavía, ok. Pero bueno, es muy probable que esta bocina sí requiera reemplazo. Sin embargo, yo lo estoy ofreciendo así, tal cual, en su estado 100% original, para pues quien esté interesado o interesada en adquirirlo, ok. Vamos a desconectarlo aquí en la parte posterior. Vamos a mencionar otra cuestión también, que bueno, el cable tiene una sección, el cable, que yo le agregué un pedazo aquí de aislante, ok. Y esto es debido a que hay una parte solamente de estas dos líneas que se ve, una de ellas estaba pelada, entonces ya se asomaba aquí el cable de cobre. Entonces decidí aplicarle un poquito de aislante para evitar precisamente cualquier accidente, ok. Pero así está. Entonces, para hacer un producto que ya tiene ya 30 años, pues no está nada mal. Digo, no es el mejor producto que hemos presentado aquí en el canal, pero tampoco no está despreciable en lo absoluto, ok. Entonces pues bueno, ahí lo tienen. Radio cassette, radiograbadora cassette General Electric, funcionando de manera correcta, a pesar de los detalles que ya se mencionaron. Entonces pues bueno, ya la persona que quiera pues ya bajo su propia decisión reemplazar esta bocina y buscar una que le quede bien, pues estoy seguro que le va a ayudar mucho un cambio de bocina, porque pues ya 30 años debe de pedirle a gritos ya. Entonces pues bueno, de esta manera vamos a cerrar el video. Si les gustó, si les fue de utilidad, apoyen con un like, compartan, comenten, suscríbanse y estén al pendientes de nuevas actualizaciones. Recuerden que en la descripción les voy a dejar los enlaces directos para lo que es nuestra tienda en línea, nuestra página de Instagram, y pues también vamos a estar leyéndolos aquí en los comentarios, ok. Así es que bueno, saludos a todos, muchas gracias por su atención y pues que pasen unas felices fiestas, ok. Nos vemos en la próxima entrega. Yo soy Bushwhacker, muchas gracias por su atención, hasta pronto.